Va a venir el segundo gol valencianista, minuto 43. Disparo de Quique así con la pierna izquierda a la escuadra derecha de la portería del gol. Veámoslo repetido. Quiebro y disparo. Precioso, uno de los goles más bonitos de los que se han visto esta temporada. Las imágenes corresponden ya al segundo tiempo. Pedro manda al palo ahí. Lanza Ortiz, rechaza la defensa y Amorós tiene otra clara oportunidad disparando fuera. Juega Fernando, combina con Bosio, vuelve la pelota al costado derecho y Quique obliga a que se emplee a fondo López. Arrancada por la banda izquierda y vean ustedes cómo va a caer Fernando. Por descontado, los valencianistas reclamaron máxima pena. Centro por la derecha, el primero de los tantos. Obra de Richard en propia meta. Un centro desde la banda derecha de Quique, el jugador más destacado sin lugar a dudas del cuadro valencianista. En balón recibido por Arroyo. Y Richard, en su intención de despejar, introduce la pelota en su propia portería. El Deportivo de La Coruña, con pretensiones de ascenso de categoría, también contragolpeó con cierta insistencia y buscó afanosamente el gol. Lo cierto es que el Valencia se mostró un tanto remiso en las acciones ofensivas y a pesar de ello consiguió derrotar por 3-1 al equipo visitante ayer en el Luis Casanova. Una jugada trenzada con oportunidad para Portela, disparando muy alto por encima de la meta defendida por Sempere. Y aquí está el segundo gol de los valencianistas, obra de Quique. Ya le vieron ustedes con qué precisión, con qué seguridad se coló el defensa lateral derecho internacional llamado a la selección olímpica por Muñoz y el gol inapelable, 2-0. El Valencia jugó bien en el centro del campo y en defensa. Ahí ven ustedes una salida con autoridad de Sempere a los pies de José Luis. Una gran galopada de Subirats. Hará 2 quiebros. Intentará hacer la pared metiendo el esférico para Subirats, pero el balón dará en Maldonado. Ahora ya imágenes del segundo periodo con ese centro de Subirats que ataja Jorge. Richard por la banda derecha. Metiendo el balón a la olla. Donovan dejando el esférico para que se cruce en última instancia Giner. Jugada de Fenoll con Bosio. De nuevo pelota para Fenoll. Tirará, dará en un defensa y atajará el esférico Jorges sin grandes problemas. Atención que viene el último de los goles valencianistas. Ahí está Quique con la pierna izquierda marca. Muy ceñido al poste izquierdo de la portería de Jorge. La repetición del gol. Rechaza en la defensa y Quique que dispara con autoridad. Una buena jugada y un gol anulado al Valencia. Vamos a verlo inmediatamente. Ese es Fernando, no sabe qué hacer. En última instancia tira, la pelota viene hasta Subirats, que levanta el cuero por encima de la salida de Jorge. En la repetición observarán ustedes cuando el balón sale de la bota de Fernando, Subirats no está en posición antirreglamentaria, sino que sale desde atrás. Véanlo ahí. Da en un contrario y Subirats se anticipa a los defensas. A pesar de ello, el colegiado anularía el gol. Y una gran intervención de Sempere a disparo de José Luis en ese juego peligroso señalado por el colegiado. Y el gol de Verón, con la pierna izquierda. En la repetición observen ustedes si el balón le da en el brazo a Donovan, como parece. Ahí está su salto, parece que le da. Llega blando hasta Verón, que con la pierna lateral derecho. Se está gestando la larga jugada del primer gol valencianista y único del partido. Este es Fenoll, lanza bien y Subirats se anticipa a la salida del portero Ferrer. Vamos a verlo repetido. Bosio mete bien la pelota para Fenoll, que cada vez está demostrando ser un jugador más práctico, y gol de Subirats. Un tempranero tanto que equivaldría a 2 puntos para el Valencia y mantener el primer puesto en la clasificación general, porque a partir de ese momento
el equipo visitante, el Figueras, dio más de un problema al equipo de Alfredo Di Stéfano. Esta es una colada de Arturo, lanzamiento, salida con despeje de puños del portero Sempere, y el último en tirar ha sido Menchaca. Envío de Rever, jugada larga, con ocasiones. Se notó mucho la falta de Sisto, y el que saltó por encima del portero fue Arroyo. Jugada John García con Fenol. Se va a ir bien y se va a cruzar Menchaca por delante de Arroyo. Otra vez. Señoras y señores, cordiales saludos desde el estadio Luis Casanova, donde se va a disputar en breves momentos esta noche la segunda jornada del trofeo Valencia Naranja entre el equipo titular, el Valencia Club de Fútbol, y el equipo italiano de la Fiorentina. Este año el Valencia del Valencia, que en esta ocasión formará con los siguientes hombres: Antonio Quique Revert Arias, Giner Bosio Ciraolo, Arroyo Alcañiz Subirach. Por Helsi. Presidente del Valencia, muy buenas noches. Tenemos con nosotros ahora, justo al final del partido, a los dos presidentes de los clubes protagonistas. El presidente del Valencia, ¿qué opina del partido? Pues ha sido un partido extraordinario, todos lo han visto, el Valencia ha jugado, le ha salido muy bien. Yo creo que la Fiorentina, debido al cansancio de ayer, no está tan afortunado, y la verdad es que el Valencia ha ganado muy merecidamente. Y el presidente de la Fiorentina, un poco más decepcionado, ¿qué opina de este partido? Bueno, yo he visto un solo protagonista en este partido. El Valencia jugó con mucha inteligencia, con fuerza, con calidad, y Fiorentina casi no jugó el partido, no solo porque estaba cansado, porque faltó inteligencia, porque cuando el equipo está cansado hay que intentar de jugar de otra forma. De toda manera, bien así, siempre hay que aprender en el fútbol. Y preguntamos de nuevo al presidente del Valencia, ¿este equipo va a funcionar así toda la temporada? La temporada pasada el Valencia practicó un fútbol de una gran calidad, y este año tiene que mejorarlo porque tiene mejor equipo que la